De vez en cuando, el mercado de los relojes produce un caso de estudio tan limpio, tan perfectamente definido, que casi parece diseñado. Y este es uno de ellos, porque allá por 2012 había un Rolex que se vendía silenciosamente por alrededor de $1,500. Un Rolex sólido y fiable que la mayoría de los compradores pasaba por alto. Y, sin embargo, hoy ese mismo reloj se vende habitualmente por más de $12,000. Y no necesitó hype ni especulación para llegar hasta ahí. Esta es la historia del Rolex que nadie quería, hasta que el mercado se dio cuenta de que había estado durmiendo sobre una de las inversiones más silenciosamente poderosas de la línea moderna. La revelación, el reloj oculto a plena vista. Cortemos el suspense. El reloj del que hablo es el Rolex Datejust 36, referencia 116231, una configuración bicolor de Eberose y acero que pasó completamente desapercibida durante años. Y sí, este es el modelo que estaba en el mercado secundario por entre $1,500 y $2,000 allá por 2012. Es, sin lugar a dudas, una de las historias de "no puedo creer que esto se haya revalorizado así" más interesantes de la historia moderna de Rolex. Porque, a diferencia de un Sub o un GMT, este no fue creado para el hype, no fue creado para ser escaso, no se lanzó con una campaña de marketing espectacular, simplemente estaba ahí. Pero la verdad es que el mercado aún no lo entendía. Y la razón por la que este reloj explotó de la forma en que lo hizo te dice casi todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona el valor de Rolex, dónde estaban mentalmente los coleccionistas en ese momento y cómo las referencias pasadas por alto pueden convertirse en ganadoras a largo plazo cuando nadie está prestando atención. ¿Cómo un Datejust olvidado se convirtió en una lección de mercado? Para entender por qué el 116,231 pasó desapercibido durante tanto tiempo, hay que volver a la cultura relojera de principios de la década de 2010. 36 milímetros no era clásico, era pasado de moda. Los coleccionistas querían 40 milímetros, 42 milímetros y 44 milímetros. Los relojes grandes dominaban, Panerai, Breitling sobredimensionados, Omegas robustos y, por supuesto, los modelos deportivos de Rolex. Luego se suma el verdadero golpe mortal, bicolor, especialmente bicolor con oro rosa. En ese momento, esta estética no se celebraba, se descartaba como un vestigio de finales de los años 90. Si un modelo deportivo de acero era un sí, un Datejust de acero y oro rosa era un no suave y poco inspirador, y eso significaba que el 116,231 vivía en un extraño limbo, un reloj de calidad sin audiencia. Los distribuidores tenían inventario, los compradores no competían por él, los coleccionistas no lo comentaban, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Incluso en sus años tranquilos, Rolex ya había diseñado esta referencia con el ADN de un futuro clásico. Bajo esa baja demanda, había un reloj construido con lógica a largo plazo, un diseño que envejece hacia la relevancia, no alejándose de ella. Los ingredientes que envejecieron a la perfección. Incluso durante su fase impopular, el 116,231 tenía fortalezas que la mayoría de los compradores simplemente no supo apreciar en su momento. Una caja de 36 milímetros directamente ligada a la identidad central de la línea Datejust. Un bisel estriado en oro, Eberose macizo de 18 quilates, no chapado, no teñido de rosa, oro real. El icónico brazalete Jubilee con eslabones centrales pulidos. El famoso y duradero calibre 3135, un movimiento que los coleccionistas ahora llaman a prueba de balas. Un diseño que, incluso en 2012, era atemporal, pero nadie lo había notado todavía. En otras palabras, esta no era una referencia débil, era una referencia incomprendida. Y las referencias Rolex incomprendidas suelen ser las que más se disparan. ¿Qué cambió? El giro que nadie predijo. El salto de $1,500 a $12,000 no ocurrió de la noche a la mañana. La curva de valor está ligada a 3 grandes cambios en la psicología de los coleccionistas. Cambios que redefinieron por completo lo que los compradores consideraban deseable. Cambio número 1. El regreso de los tamaños clásicos. A mediados de la década de 2010, llegó una reevaluación de lo que se ve bien en la muñeca. Lo grande ya no era mejor, la proporción lo era. Y de repente, 36 milímetros no era pequeño. Era el tamaño ideal para la versatilidad diaria. Los coleccionistas empezaron a llamar a los 36 milímetros la silueta Rolex auténtica, y el 116,231 encajó en la tendencia sin esfuerzo. Cambio número 2. El bicolor volvió a ser elegante. El bicolor pasó de hortera a elegante.
y el Everose en particular se convirtió en el rey de los tonos dorados modernos. Fotografía bien, envejece bien y funciona en casi todos los tonos de piel. A medida que el oro rosa ganaba tracción cultural en la moda, la joyería y los relojes, el 116.231 ascendió silenciosamente con él. Cambio número 3. El efecto de la descatalogación. Cuando Rolex actualiza un modelo, la referencia anterior se vuelve instantáneamente finita, sin reediciones, sin reposiciones, sin duplicados. Una vez que el 116.231 salió de producción, los coleccionistas finalmente despertaron y dijeron, espera, nada más se ve exactamente así. Y cuando Rolex deja de fabricar una configuración, la escasez entra en juego. De repente, el reloj que nadie notaba se convirtió en el reloj que la gente intentaba cazar. El recorrido del valor, los números que cuentan la historia. Ahora expongamos el salto de valor, porque aquí es donde el reloj deja de ser interesante y se convierte en, espera, ¿en serio? Allá por 2012, el 116.231 se vendía habitualmente por entre $1,500 y $2,000 en el mercado secundario. No era una oferta rara, eran precios normales y accesibles. Algunos distribuidores incluso los negociaban a la baja solo para mover inventario. Avancemos hasta 2025 y el mismo reloj, especialmente con su caja y papeles, ahora se sitúa alrededor de los $12.225. Eso es un aumento de entre 6 y 8 veces en aproximadamente 13 años. En términos financieros, eso se traduce en un rendimiento anualizado de alrededor del 14% al 17%, dependiendo de tu precio de entrada. Para ponerlo en contexto, inflación en el mismo periodo, aproximadamente un 35% en total. El S&P 500, cerca de un 11% de promedio anual. El oro, alrededor de un 4% al año. Los bienes raíces, normalmente entre un 6% y un 7%, dependiendo de la región. Este date just modesto y pasado por alto no solo superó a la inflación, la arrolló. No solo mantuvo el ritmo del sector inmobiliario, lo duplicó. Y no se limitó a estar a la par del mercado bursátil, lo superó de forma significativa. Pero la parte más interesante, casi nadie compró este reloj por razones de inversión en aquel entonces. No era una pieza de hype, no era una pieza de lista de espera, no era un flex. Y, de forma irónica, eso es exactamente lo que hizo que funcionara tan bien. En el mundo Rolex, los mayores ganadores a largo plazo suelen ser los que nadie persigue en el momento, los durmientes, las referencias silenciosas, los relojes que no hacen ruido, hasta que un día, de repente lo hacen. Porque este modelo se revalorizó como lo hizo, no hay una sola razón por la que el 116.231 haya subido de la manera en que lo hizo. Es una combinación de diseño, timing, escasez y psicología del coleccionista. Esto es lo que realmente impulsó la subida. 1. El oro Everose se ha convertido en el tono más deseado de Rolex. A diferencia del oro amarillo que entra y sale de moda, el Everose mantiene un atractivo moderno de forma constante, y a diferencia del oro rosa chapado de otras marcas, el Everose de Rolex no se desvanece ni se decolora. 2. El Date Just de 36 milímetros es la elección del purista. Este tamaño es la base de toda la identidad de Rolex. Una vez que los tamaños grandes cayeron en desgracia, las dimensiones clásicas recuperaron prestigio. Los coleccionistas siempre regresan al plano original. 3. El movimiento 3135 es muy apreciado, es fiable, fácil de mantener, duradero y ampliamente considerado uno de los movimientos más estables que Rolex haya producido jamás. 4. Es una configuración descatalogada. Rolex no rehace referencias descatalogadas, lo que significa que el 1-1-6-2-3-1 tiene una oferta permanentemente limitada. Nunca habrá más unidades. 5. El mercado maduró hacia él. Esta es la gran idea. El reloj no cambió. El mercado sí. Los coleccionistas evolucionaron. Los gustos maduraron. Clásico volvió a estar de moda. El Everose ganó relevancia. El reloj que una vez fue demasiado conservador pasó a estar perfectamente alineado con el gusto moderno. La lección que este reloj enseña a cada comprador. El 116.231 es más que una historia de éxito, es una lección de mercado. Y enseña algo que muchos compradores aún pasan por alto. Los mejores Rolex a largo plazo son los que se basan en fundamentos, no en el hype. Este reloj envejeció bien porque fue diseñado bien. Tenía los rasgos que los coleccionistas acaban valorando más. Dimensiones clásicas, materiales sólidos, un movimiento fiable, un diseño coherente. Una configuración que Rolex no volverá a replicar.
Si aplicas ese enfoque a las compras modernas, empiezas a reconocer qué modelos actuales podrían seguir una trayectoria similar. No se trata de perseguir lo que las redes sociales están gritando, se trata de entender a qué vuelve el mercado de forma constante. Ahí es donde están las oportunidades. La visión general, ¿por qué Rolex sigue ganando? Rolex ocupa una posición única en el mercado del lujo. No es solo una marca de relojes, es, en la práctica, su propia categoría financiera, en parte activo de lujo, en parte símbolo de estatus, en parte cobertura contra la inflación. La marca gana porque controla estrictamente la oferta, actualiza lentamente, evita perseguir tendencias, construye diseños reconociblemente atemporales, descataloga modelos en momentos estratégicos. Cuando un reloj tiene fundamentos y Rolex deja de fabricarlo, el valor casi siempre se desplaza al alza. El Datejust 116.231 no se convirtió en un ganador por accidente, se convirtió en uno porque Rolex construyó algo correcto y el mercado finalmente lo entendió. Así que esa es la historia del Datejust 36, referencia 116.231, un reloj que una vez estuvo olvidado a $1,500 y que ahora se erige como uno de los ejemplos más claros de cómo el valor se construye silenciosamente en el mundo Rolex. Si quieres ayuda para elegir un reloj que se ajuste a tu presupuesto y que pueda ser el próximo ganador silencioso, deja el tamaño de tu muñeca y tu rango de precios en los comentarios. Responderé con 2 recomendaciones, una moderna y una posible futura durmiente, porque, como demuestra esta referencia, a veces los mejores rendimientos son los que nadie ve venir.